Vamos a ver, ya está conectando. Muy buenos días. Estamos aquí en este domingo hermoso, Día del Señor, para llevar a cabo la reflexión en su palabra en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Y vamos a continuar con este pensamiento del antes, del parteaguas y el después, porque en esta sección también está muy marcado el mensaje para los de Éfeso y para nosotros, ese antes, el tiempo de transición o parteaguas, para luego venir un después. Así es que ya leímos el pasaje acá en la conexión que tenemos en Zoom, pero me voy a permitir leerlo de nuevo aquí para nuestros oyentes en Facebook. Dice así la palabra de Dios. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este hermosísimo día, el día del Señor, el día en que tú resucitaste y este día que también hemos apartado para meditar en tu palabra, así como otros días también. Pero este es el día del Señor. Y gracias, Señor, porque nos permites también a mucha gente en distintos pueblos del mundo descansar de sus trabajos. Algunos están aprovechando esas legislaciones o también organización de sus empresas para darles como descanso este día. Y aquellos que no pueden descansar este día, pues que descansen en su corazón, descansen en ti y que también en algún momento puedan escuchar las predicaciones de uno u otro lado, un ministro u otro que predique tu verdad y que también ellos reciban la instrucción. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues otra vez, ese antes y ese después que encontramos aquí en la Escritura.
¿Cómo es relevante lo que aquí se va a mencionar? Es algo que si le ponemos número a las cosas que se mencionan, encuentro al menos seis cosas de ese antes, luego encuentro 8 del parteaguas y encuentro 4 del después, aunque están entrelazados, ¿verdad? De alguna manera, los conceptos ahí en los versículos, pero no está entrelazados lo que es el antes o sea, como mezclados, ¿verdad? El antes y el parteaguas y el después. No, son 3 elementos distintos, de modo que no hemos de confundir el antes, el parteaguas y el después, aunque en los textos estén entrelazados en algún momento porque se hace mención de uno u otro. Pero ese antes, que pertenece al pasado y que el Señor en su misericordia ha decidido, ¿verdad?, llegar en un punto de nuestra vida y quiere seguir llegando en el punto de las vidas que todavía están en ese antes. Él quiere llegar ahí para cambiar el rumbo de sus vidas, ser ese parteaguas en sus vidas, en sus vidas que les pueda marcar un antes y un después. En tanto Jesús no llegue a sus vidas, no tendrán ese parteaguas ni un después. Siempre seguirán en el antes. Y ese antes aquí es mencionado con seis características, 6 menciones que tenemos que rescatar y valorar, porque quien no ha experimentado esos cambios, pues sigue allí en ese antes. ¿Qué encontramos primero? Encontramos la incircuncisión. Dice el texto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, ¿quiénes ustedes? Pues otra vez, los del versículo 1 del capítulo 1 y prácticamente esas menciones que se dan en el capítulo 1 también, que ya lo vimos entonces a los santos y fieles que están en Éfeso. Bueno, ellos ya, esos de su tiempo, pues ya fenecieron, pero esta escritura quedó para todos los lectores. Quiero decirles que estas cartas que eran dirigidas en especial para una iglesia, de ahí se hacían reproducciones y circulaban en las otras iglesias que ya estaban fundadas en el mundo conocido y a donde el evangelio iba llegando. Entonces, aunque el destinatario sea Éfeso, pues no está limitado o exclusivo para ellos, sino que luego en algún momento se diría, léase esta carta también en tal parte. Y entonces este bagaje ya escritural empezó a circular en las iglesias y así había instrucción y alimento generalizado en las iglesias. Cuando retome el mencionar el canon del Nuevo Testamento, por ahí recuperaré lo que estoy diciendo y también pues profundizaré un poco en ello. Mientras tanto, debe entenderse que las cartas dirigidas a una iglesia específica pues son aplicables a toda iglesia a través de los tiempos y en la actualidad. Entonces podemos decir que esta carta, ustedes, somos todos, va dirigido a todos los que hemos creído en Jesús y que el Señor nos ha santificado y que seguimos fieles al Señor. Hay que acordarnos, entonces, dice, acuérdense que ustedes, los gentiles, y esta expresión gentiles debe traducirse como toda persona que no sea de la raza judía. Así es como hay que entender esta expresión, gentiles. A veces aplicaba específicamente a los griegos, pero por lo general, la mayoría de las veces aplicaba a
toda persona, fuera griego, fuera romano, de cualquier raza que fuera, siempre que no fuera judía. Entonces, aquí, mis amados oyentes, pues coincidimos en la abrumadora mayoría, pues que no somos descendientes de raza judía, o por lo menos pues no lo sabemos, ¿verdad? Porque al final no lo sabemos, porque sabemos que sí, los judíos, ellos están distribuidos en todo el mundo desde hace muchos, muchos años, y mientras algunos se esfuerzan por ver su árbol genealógico y dónde vienen, aquí y de allá, aunque lleguen a alguna conclusión, sería incierto porque muchos apellidos se cambiaron en el transcurso de los tiempos, y por otro lado, algunas madres que quedaron solas con sus hijos decidieron ponerles su propio apellido, y el apellido del padre se perdió. Entonces es complicado esto, pero nos podemos ubicar con sencillez, porque también es un rasgo de humildad el decir, bueno, yo no tengo conocimiento que sea descendiente judío, no lo sé. Entonces prefiero ubicarme humildemente acá de este lado, dentro de los rechazados, dentro de los marginados, dentro de los señalados, de los obstaculizados, segregados por parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por otro lado, aún los de raza judía, que no querían seguir la instrucción religiosa de su pueblo, pues aunque vinieran de raza judía, de sangre judía, pues estaban fuera del pueblo de Dios. Entonces, técnicamente podían decir, sí, sí, pertenecemos al pueblo de Dios, pero espiritualmente estaban cortados del pueblo de Dios, y allí entonces se funden con todos los demás que también estarían sin Dios. Está dirigido pues a los de la incircuncisión, aunque el pueblo judío no era el único que practicaba la circuncisión, pero sí era el único al que Dios le había dado instrucción de que todo aquel que quisiera pertenecer al pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. Todo aquel que no fuera circuncidado, aunque tuviera sangre judía, quedaba fuera del pueblo de Dios por no haberse circuncidado. Entonces la circuncisión tenía este valor significativo. Para poder pertenecer al pueblo de Dios, tienes que estar circuncidado. Otros pueblos practicaban la circuncisión por otras razones, pero no le daban el valor como para decir, ah, mira, si estás circuncidado, entonces sí perteneces a nuestro pueblo. Si no estás circuncidado, no. Entonces, en el pueblo de Israel sí tenía esta connotación grande. Entonces ahí sería pues los circuncidados, que pertenecerían al pueblo de Dios, y los incircuncisos. Esta expresión que vamos a encontrar con mucha frecuencia desde el Antiguo Testamento. Y allá van a decir, ¿y quién es este incircunciso que se atreve a hablar así a los escuadrones de Israel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces era una expresión también de menosprecio. Ahí es donde nosotros entramos. Esa sería la primera característica, nosotros, que éramos incircuncisos. Y bueno, seguiremos siendo, porque no habrá muchos que sí se han circuncidado por razones higiénicas u otras, pero no exactamente para pertenecer al pueblo de Dios, o sea, para hacerse judío, ¿no? Pero aquí está tomando esto, que es en la carne, dice aquí, los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. A eso se refiere. Y acuérdense, segundo punto,
que en aquel tiempo estaban sin Cristo. Ah, esto está terrible. Entonces, incircuncisos, sin Cristo, segunda cosa. Tercera, no ciudadanos del pueblo de Dios, no ciudadanos del pueblo de Israel, ¿cierto? No ciudadanos de ahí. Y fuera de los pactos de la promesa, esa sería la cuarta. Fuera de los pactos de la promesa. Son varios pactos que menciona la Biblia, pero yo voy aquí nada más mencionar dos, que uno de ellos no está como muy, muy reconocido como pacto. Sin embargo, es un pacto. Ahí en aquella expresión de Génesis 3:15, que el Señor hace, y lo voy a leer para literalmente ustedes lo puedan escuchar. Normalmente pasa por alto y piensa uno más en el pacto con Noé, en el pacto con Abraham, en el pacto con Isaac, con Jacob, pero muchas veces no se le considera así. Sin embargo, observen lo que dice aquí en Génesis 3:15, voy a leer desde el 14. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aunque no suena a pacto, pero si nosotros revisamos el asunto, digo, porque tiene más connotación, casi está dentro de un castigo, dentro de una maldición proferida contra Satanás directamente, que influyó en Eva para desobedecer la voz del Señor, y de allí está allí metido, y luego también de allí puede uno pasar a un asunto como de promesa para la humanidad, es cierto, porque ahí está escondido cuando dice que habrá una enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Bueno, este pacto no habría de ser exclusivo para la raza judía, porque esto está mucho antes del nacimiento de Abraham. Sin embargo, pues ellos poseían las escrituras y ellos poseían también esta porción y sabían de esto, aunque quizá no lo entendían así como un pacto o una promesa. Pero la realidad es que ya si revisamos, nosotros podemos observar que detrás de aquí podríamos encontrarlo como un formato también de pacto. Dios está haciendo un pacto con la humanidad de que a pesar de haber pecado, a pesar de desobedecer a Dios, llegaría el punto en que alguien vendría y asestaría un golpe mortal a Satanás, pero al asestar ese golpe mortal, pues ese alguien también sufriría daño, y ese sería Jesús, porque dice, tú la herirás en el talón, pero es mayor el daño que se da en la cabeza que en el talón, aunque sabemos que las serpientes por lo general, pues, allí es donde atacan, pues en esa área, lo más cercano a donde ellas rastrean, y para que el ataque sea rápido, fulminante, ¡zas! Ahí llegan. Tardan menos tiempo que levantarse y atacar más arriba. Entonces, el mensaje aquí es que ese alguien que asestaría el golpe mortal a Satanás
también sufriría. Y desde allí, de aquí arranca de esto que podemos entender como promesa, y difícilmente lo vemos como pacto, de allí se va a desprender lo que luego vamos a conocer como pactos, refiriéndose a Cristo Jesús, ¿verdad? Con Noé se establece un pacto porque dice, bueno, ya no voy a acabar con el mundo con agua. Esto es una promesa o pacto que Dios hizo a Noé, pero más adelante ya a Abraham le dirá que de esa simiente, precisamente de esa descendencia, vendría el que sería bendición para todas las naciones. Y entonces ya de Abraham es de donde viene el ancla del pueblo judío, y es donde normalmente uno apunta hacia allá, hacia Abraham, Abraham. Pero hay algo desde antes, ¿verdad? Antes de Abraham, hay también allá pactos o promesas hermosas como estas que estoy mencionando. Y de ahí, de todos modos, el gentil, el que no tenía las Sagradas Escrituras en sus manos, pues desconocía estos pactos, aunque allí estuvieran, los desconocía. Y de hecho, el pacto abrahámico, pues no es exclusivo para los judíos, porque dice, en ti serán benditas todas las naciones. No, en ti será bendita únicamente tu descendencia o tu nación, ¿no? Todas las naciones. Pero estábamos ajenos. Mientras no nos llegara la escritura a nuestras manos, estábamos ajenos a esos pactos. Así es que esta sería la cuarta. Y lo peor, así como cómo va acrecentándose aquí la lejanía y esa situación de estar de este lado, ¿verdad? Del parteaguas, en el lado perdido. Estar, dice el texto, dice después de que menciona los pactos, sin esperanza, ya antes dijo sin Cristo, sin esperanza, sí, porque no tenían acceso a esos pactos, no los conocían, luego entonces no podían identificar que había una esperanza para el remedio de sus pecados. Sin esperanza sería la quinta cosa que encontramos aquí, y 6, sin Dios. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué tristeza andar acá de este lado sin esperanza y sin Dios. Aunque alguien que está de este lado podría decir, no, yo sí creo en Dios, yo no ando sin Dios. Yo todos los días en la mañana lo primero que hago es orar a Dios o rezar a Dios o hacer algo relacionado con Dios. Sí, sí puede ser que lo haga, pero sigue sin Dios. Mientras no tenga un encuentro personal con Cristo Jesús, mientras no rinda su vida a Cristo Jesús, acá andará haciendo muchas cosas piadosas, se expone que bien y cree de veras que lo que hace agrada a Dios. Pues esto lo han practicado muchos gentiles a lo largo de toda la historia, inclusive dentro del pueblo de Dios, los judíos también, pero igual sin Dios, sin esperanza. Luego vamos a llegar al parteaguas para que cómo se pueda entender que una persona que está de este lado, aunque diga que todas las mañanas invoca a Dios y antes de acostarse también invoca a Dios. Sí, pero ¿qué hace en ese ínter? ¿Qué hace? Normalmente se comporta como si no hubiera invocado a Dios en la mañana y se duerme, invoca a Dios probablemente antes de dormirse, qué bueno. Pues ya dormidito, pues por lo menos se queda con esa invocación y a la mañana siguiente vuelve a invocar a Dios y luego transcurre todo el día otra vez sin Dios, ignorando a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no ha llegado al parteaguas. Entonces sigue estando de este lado. Ahora, llegamos al parteaguas. Versículos 3, bueno, en el 13 está como una transición, ¿verdad? Porque enfáticamente
del 14 al 18 sería el parteaguas. Pero el 13 es algo como una transición porque menciona el ahora y luego el otro tiempo y ese acercamiento. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, o sea, ya está hablando, estábamos en este parteaguas y luego de repente salta y dice, pero ahora, ¿verdad? Para ubicarnos. Ahora, en Cristo Jesús, no en otro personaje, no. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en Cristo Jesús ustedes, es decir, los que están en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo, este de acá, en otro tiempo, estaban lejos. Aquí es más, ni siquiera el parteaguas voy a poner porque ni lo veían. Estaban lejos. Han sido acercados, y así se va acercando, por la sangre de Cristo. Han sido acercados, y claro, ya no entré en detalle, pero Cristo los pasó de este lado. Él los pasó, no nosotros. Nosotros no podemos pasarnos para acá. El único que nos puede pasar es el que está aquí en el caballete, en lo más encumbrado de los cielos. Ese es Cristo Jesús. Han sido acercados por la sangre de Cristo, el que murió por nosotros. Aquí, Él es el del caballete. Su muerte, por su muerte, es que nosotros podemos ser pasados para acá. No por nuestras obras, eso lo vimos la vez pasada. No por nuestras obras. Entonces, acá estamos. Y luego, entra a mencionar a ese caballete y vamos a encontrar al menos 8 características aquí. Él es ¿qué? Nuestra paz. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y de allí de este Cristo es nuestra paz se va a desprender todo lo demás. De ambos nos hizo uno. ¿Cuáles ambos? Bueno, del pueblo escogido por Dios y de los gentiles, el Señor los juntó. Entonces ahora ya no es relevante si traemos sangre judía o no. Ya no tiene esto mayor trascendencia o más bien ninguna trascendencia en el aspecto espiritual. Cristo Jesús vino para morir por ambos. Y ahora voy a olvidarme del caballete para poner las manos así, ¿verdad? Y no confundirnos. Uno es el pueblo judío, otro es el pueblo no judío. Y el Señor murió por los dos. Y de los dos hizo uno solo. Es decir, ya para Él es como si existiera una sola raza en el mundo entero. Uno solo. Entonces, ahí encontramos una unidad de pueblos. Y aquí ya también aplica, mis queridos hermanos, aplica a nosotros y a México y a Latinoamérica en general. Ya no importa quiénes nos conquistaron. Ya no, ni siquiera para andar guardando rencores de siglos. Eso es absurdo. Permítanme tantito porque me está avisando que me estoy quedando sin energía. Y debo conectar la computadora. En este momento no tardo más que un chasquido de dedos. Ya está. No tenemos por qué traer reminiscencias de siglos cuando entendemos que Dios estuvo detrás de todo eso. Ya el creyente en Cristo Jesús tiene otra visión. Si fuimos conquistados por españoles, por portugueses, por irlandeses, ingleses, llegaron de distintas naciones europeas a nuestros pueblos, llegaron austriacos, franceses, alemanes. Dios lo permitió. Y no debiéramos de guardar en nuestra mente rencores históricos
Y sobre todo porque, miren, ni siquiera estuvimos ahí. Lo que conocemos de historia es lo que nos narran los libros. Algunas cosas, seguramente muchas son verdad y otras no lo serán. Pero todo eso, aun cuando todo fuera verdad en cuanto a la carnicería, lo que fue la matanza y la destrucción de casi pueblos enteros, sí, nosotros a estas alturas nos cuesta trabajo entender por qué suceden esas cosas cuando no hemos vivido en tiempos de guerra, en tiempos de conquista. Entonces, con nuestra mentalidad de ahora, es difícil juzgar hechos, sucesos que tienen estos temas sangrientos en el antes. Pero sí tenemos cómo corre la sangre en nuestras calles por causa de la criminalidad y también actos muy, muy, pues, terribles, espantosos de los que nos hemos enterado. Pero volviendo al asunto de esos rencores históricos hacia los pueblos que nos conquistaron, ya debiéramos de erradicar eso. Todos, creyentes y no creyentes, todos debiéramos de erradicarlo. El cristiano con más razón, entendiendo que Cristo Jesús solamente ve un pueblo, solamente ve uno. Y ve un pueblo que necesitó que Dios mismo viniera a este mundo, habitar entre nosotros y diera su vida por este pueblo, por toda la humanidad, por toda la humanidad. Cristo Jesús dio su vida. Así es que Él ve un solo pueblo. Él ve una sola persona pecadora que necesita de Dios. Eso es lo que Él ve. Ahora, volviendo al parteaguas, ¿qué ve el Señor? Sigue viendo gente sin Cristo, gente sin Él. Y Él aquí en el caballete, esperándolos, buscándolos también, porque es un caballete no estático, es un caballete como ese pastor que busca a la oveja perdida y anda en esta área buscando, tocando vidas, llamando su atención para que vengan a Él, vengan, ya no sigan en esa línea cuesta abajo, sino vayan a Él, hacia el caballete, y Cristo Jesús los reciba y los cambie. Ahora, en ese punto, Él sí ve dos pueblos, los que están sin Él y los que ya estamos con Él, los que hemos rendido nuestras vidas a Cristo Jesús, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y al haber creído en Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Entonces acá estamos. ¿Sí? Ahora es lo que vemos. Y bueno, Dios viendo este asunto de dos pueblos enemistados, los judíos y los no judíos, yo vine para hacer un solo pueblo. Entonces él ve un solo pueblo que está acá de este lado, sin Dios, sin esperanza, judíos y no judíos, aquí están, y acá un solo pueblo que Dios ya redimió, de entre los judíos y de entre los gentiles, porque ha habido siempre a través de la historia judíos que han llegado al conocimiento de Cristo Jesús y se han convertido a Él de todo corazón. Y acá, un solo pueblo. Es más, los primeros convertidos fueron judíos. Cuando Pedro predicó, fueron puros judíos. Los más de 3,000 personas que se convirtieron eran judíos, ahí, aquí estaban. Después llegaría con Cornelio, se integran a un solo pueblo, ¿verdad? Cornelio no era judío. Luego Esteban va y le predica allá en una área donde había puros judíos y lo matan, lo acaban, y empieza la persecución y luego encontramos a Felipe yendo a hablarle a un hombre etíope y
Aquí lo integra el Señor. Aquel creyó y fue bautizado y Dios lo integró a un solo pueblo. Y así va avanzando el Evangelio. Pero aquí somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Ya, aquí estamos. Los judíos que han creído en Cristo Jesús, los no judíos que hemos creído en Cristo Jesús. Y esto es unidad de la que va a hablar más adelante también el pasaje. Unidad de pueblos. Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división. Entonces, esa sería la otra de las cosas que hizo, es decir, la hostilidad, porque había hostilidad. Miren, había tanta hostilidad de parte de los judíos hacia los gentiles, y quiero decir, mayormente de los judíos hacia los gentiles. También había hostilidad de algunos pueblos hacia los judíos, claro, pero acá estaba la mayor hostilidad. Tanto así que si un no judío quería ir a adorar al templo, había una sección apartada para ellos y un muro del cual no podían pasar de ahí. Ahí estaban. Entonces estaban lejos. Aunque el texto difícilmente podemos decir que se refiere a ese muro, pero sí ese muro nos da una enseñanza y también una analogía de lo que sería esa hostilidad del pueblo judío hacia los no judíos y viceversa. Pero entonces, bueno, igual habría algunos que dirían, ¿y por qué no nos dejan entrar allá, verdad? ¿Qué se creen? O cosas así. Pues el Señor derribó esa barrera. Y dice el texto más adelante, es decir, la hostilidad. Así, abolió la ley, sería otra de las cosas que Cristo Jesús en su parteaguas, ¿verdad? Este es lo que hizo el parteaguas, abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. Luego, ¿para qué? Entonces, otra cosa, crear un solo hombre, una sola humanidad ahí, pero no cualquier hombre, sino nuevo, una humanidad nueva. De los dos, de los circuncisos y de los incircuncisos, de los dos hizo un hombre nuevo. Y aquí, ¿verdad? Entendemos. ¿Cuál es el hombre nuevo? El que está de este lado. Este es el hombre nuevo. Este. El hombre viejo, ¿cuál es? El que está acá. El que está en el antes. Acá, en el antes. Ahora, en este antes también son uno solo, ¿verdad? Un solo hombre viejo. El gentil y el judío acá están, en el hombre viejo. Acá, de este lado, los hombres nuevos o humanidad nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas pasaron. Ya, este es el antes. Ya no lo considera el Señor. Ya pasó. Acá, un hombre nuevo. Ahora, dice el pasaje también que así hizo la paz. Esa paz de la que habla también acá en el versículo 14 y también lo va a mencionar en un versículo anterior. Por ahí va a aparecer la palabra paz también. Abolió la ley. Entonces también reconcilió con Dios. Se estaban enemistados, entonces reconcilió con Dios a ambos. Ahora habla de un solo cuerpo. Y sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Un solo cuerpo, una sola iglesia. No hay muchas iglesias espiritualmente hablando en Cristo Jesús. No hay muchas. Hay una iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Esa no tiene nombre. Ni es bautista, ni es romana, ni es presbiteriana, ni es luterana, ni es menonita, ni es congregacional, ni es cuáquera, ni es los discípulos de Cristo. No, esa no tiene nombre. Esa es la iglesia de Cristo universal, una sola iglesia.
y no puso a nadie de cabeza sobre esa sola iglesia. Nadie está allí de jerarca, solamente Jesús, que es, otra vez volvemos al parteaguas, ¿verdad? ¿Quién está hasta arriba? Cristo Jesús. Él está hasta arriba de ese un solo cuerpo, pensando en ese cuerpo que es la iglesia y que tiene por cabeza a Cristo Jesús. Y en este caso, pues le estamos llamando caballete, ¿verdad? Como porque marca un antes y un después, pero no deja de estar hasta arriba. Sigue siendo la autoridad, la cabeza, acá arriba. Ahí está la autoridad. Él es el que decide para dónde se van las aguas. Él vino entonces y anunció las buenas nuevas. ¿Qué otra cosa hizo? Bueno, antes de entrar a las buenas nuevas, dice que dio muerte a la enemistad. Es lo que hizo ahí el caballete, el parteaguas. Dio muerte a la enemistad y ese vino y anunció las buenas. ¿A quién vino a anunciar buenas nuevas? Bueno, a todos los que están de este lado, perdidos, sin Dios, sin esperanza, ¿verdad? Judíos y no judíos. Paz, otra vez la palabra paz. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Ahí podemos pensar que los que estaban lejos pues serían los no judíos porque no tenían las escrituras, no tenían esa instrucción religiosa santa que Dios había dejado, y los que estaban cerca o más cerca pues son los que tenían esas escrituras. Pero como diría Pablo a aquel hombre que dijo, ay, por poco y me persuades, estaba muy cerca. Pues sí, pero por cerca que te quedes, estás fuera, ¿verdad? Podemos traer a la memoria partidos de fútbol, ya final de un campeonato, como por poquito, por 30 segundos y era campeón. Pues no fue campeón porque en ese momento se voltearon los papeles. Por 1 minuto, por 5 minutos, tan cerca que estuvo. Sí, pero no fue. Entonces, los que estaban cerca y los que estaban lejos, de todos modos, estaban sin Dios. Y él vino a traer paz a ambos pueblos. Y esa paz sería ya la número 7 en esta lista que tengo. Finalmente, ese caballete dio acceso al Padre en el verso 18 en un solo espíritu. Y otra vez hablando, no hay muchos espíritus, solamente hay un Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que, o más bien en el Espíritu Santo, no a través de, sino en el Espíritu Santo, nosotros tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Allí, integrados. Porque el Espíritu Santo, como vimos la vez anterior, es el sello que Dios usó para decir, esta es propiedad mía. Y como diría Jesús, y ya de allí, de las manos de mi Padre, nadie puede arrancar. Finalmente, entramos a la última parte, que serían 4 cosas que mencionar acerca del después. 1, acá en esta parte del después. 1, ya no somos extranjeros ni forasteros. Ya no somos, sino, entonces ese extranjeros y forasteros era cuando estábamos de este lado. Ahora, aquí, ¿qué somos aquí? Conciudadanos de los santos. Por eso la dedicatoria recordamos allá de 1:1, a los santos y fieles. Entonces, los santos forman una nueva ciudadanía, un nuevo reino, el reino de Dios, del reino de los cielos, ahí conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, apelando a ese cuerpo de Cristo Jesús, miembros de la familia de Dios. Hay una sola familia de Dios, hay una sola familia, hay una sola iglesia, hay un solo cuerpo ahí. Entonces, ahora somos miembros de la familia
de Dios. Tercero, edificados. Eso es lo que sucede con nosotros ya acá. Ahora somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Déjenme decirles que cuando dice apóstoles y profetas, apóstoles no hay problema. Sabemos que hubo 12 apóstoles, uno de ellos desde luego pues fue desechado por traidor, pero ahí están los apóstoles y sobre lo que ellos aprendieron vívidamente de Jesús y que quedó plasmado aquí en las Escrituras y que ellos predicaron en el inicio de la iglesia durante toda su vida. Algunos murieron antes, otros después, pero ellos estuvieron predique y predique y predique y predique, poniendo los fundamentos, es decir, los fundamentos de la enseñanza, los fundamentos de quién era Cristo. Y de los profetas. Aquí igual en la naciente iglesia había apóstoles y también el Señor decidió hablar por medio de otros que no eran apóstoles y les concedió el privilegio entonces de profetizar. Y ellos profetizaban, pero estos profetas estaban sujetos de alguna forma al escrutinio y a la censura de los apóstoles, porque alguien podía decir, yo recibí revelación de Dios y esto es lo que hay para ustedes, pero podía ser mentira. Entonces, los apóstoles estaban ahí pendientes de esto. Por eso en nuestros días ya no hay profetas, no existen, aunque algunos se levanten y digan, yo soy profeta y Dios me reveló. Pues a ver, ¿qué cosa te reveló? Pues esto y esto y esto. Bueno, vamos a ver si está en la Escritura. Ah, sí, sí está. Entonces no me sirve tu profecía porque pues, ya está aquí. ¿Para qué te quiero? Aquí está en la Escritura. Ahora, si sale con que Dios me reveló esto, algo nuevo y quiere... A ver, vamos a ver, ¿está en la Escritura? No, no está. Tampoco me sirves. ¿Se dan cuenta la inutilidad de un profeta en nuestros tiempos? No hay nada nuevo que andar buscando, ni investigando, ni hurgando como allá en la oscuridad, en las tinieblas, a ver qué más nuevo hay, porque eso es a donde van estos, a las tinieblas. Entonces, se acabaron los profetas, pero en su momento, claro que existieron. Y los profetas que verdaderamente hablaban de parte de Dios, hablaban verdad, y los apóstoles estaban ahí para avalar o desechar lo que aquel profeta decía. Entonces, uno de ellos, desde luego, el apóstol Pablo, que recibió profecía, ya vimos en una reflexión anterior cómo él se reúne con Pedro, con Jacobo, con Juan, y expone lo que anda predicando, y entonces le dicen, está bien, síguele por ahí, síguele, vas bien. Lo que el Señor te ha revelado está bien. Entonces, finalmente, los apóstoles que anduvieron con Jesús, que escucharon a Jesús, ellos tenían la autoridad para que fueran la criba o el sedazo de cualquier enseñanza que pudiera levantarse de manera profética. Se murieron, aquí quedaron los escritos y para nosotros es suficiente. Finalmente, qué cosa tan hermosa la expresión en el versículo 22. En él también ustedes son juntamente edificados para morada en Dios, en el Espíritu. ¿Qué hay entonces en este después? Oh, que una vez que hemos creído en Cristo Jesús, somos morada de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Morada de Dios. El caballete nos dio acceso al Padre. Así terminamos en el versículo 18, ¿verdad? En él tenemos acceso al Padre. Y otra vez, él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, nadie tiene acceso al Padre sino por mí. Él nos dio acceso a estos que ya regeneró, que ya redimió, que ya salvó. Les dio acceso al Padre. Entonces es interesante que por un lado nosotros tenemos acceso al Padre en el sentido de que podemos orar
Bueno, de entrada el Padre ya nos recibió y nos adoptó como hijos, ¿verdad? Eso es lo más fuerte, lo crucial. Somos sus hijos, tenemos acceso al Padre, nos dio acceso y Él nos recibió. Ahora podemos orar a Él y tenemos acceso al Padre. Y pensamos en ese lugar santo donde habita el Padre. Pero por el otro lado, el Padre también habita en nosotros. ¿No es esto maravilloso? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora en el creyente en este después. Hubo una antes, hubo un caballete, hubo un después. Acá estamos. Que gracias al caballete, gracias al parteaguas, Jesucristo, nosotros tenemos acceso al Padre y no solamente eso, sino también somos morada de Dios. Si usted no ha experimentado la salvación de Cristo Jesús, piense en esto. Piense en esto, está acá. Por muy religioso que sea, o a lo mejor no es ni religioso, pero la situación en la que se encuentre, solo piense en esto. Ya rendí mi vida a Cristo Jesús. Ya creí firmemente que Él vino para salvarme. Luego entonces, mis pecados ya han sido perdonados. Dios ya me los perdonó. No hombre alguno, esto ya lo vimos, ningún hombre tiene autoridad para perdonar pecados, aunque tenga un alto rango en su organización eclesiástica. Nadie, nadie, nadie. Y la iglesia tampoco, ya aclaramos, la iglesia tampoco perdona pecados porque pues somos miembros unos de los otros. Entonces estamos hablando de que ningún hombre perdona pecados, la iglesia está compuesta por hombres. Entonces la iglesia tampoco puede perdonar pecados ni como institución, pues no existe eso es una perversión. El único que perdona pecados es Dios. Por eso cuando yo pregunto, ¿sus pecados ya se los perdonó Dios? No sé, ya se los perdonó su líder religioso, no, ya se los perdonó Dios. No sé, ya se los perdonó un sacerdote, no, si ya se los perdonó Dios. Piensen esto, si Dios ya le perdonó, ya le limpió, entonces usted está acá. Pero si todavía no, pues le invito a que se acerque, porque ya Cristo ya lo anda buscando, de hecho, y lo anda buscando también a través de esta predicación y muchas otras predicaciones y de otros predicadores sanos, santos, que predican la palabra de Dios como es. Ya lo anda buscando. Y si usted tiene Biblia, léala, ábrala, ahí también encontrará que Dios lo anda buscando, Cristo lo anda buscando. Entonces solamente reaccione y voltee a ver a Dios y diga, perdóname, Señor, sí, aquí estoy ya. No quiero correr más acá en, en esta pendiente en la que me encuentro, en este techo inclinado de este lado. Yo quiero llegar a ti, Señor, y que tú me pases de este lado. Y entonces yo pueda decir, hubo un antes en mi vida y ahora soy otro, por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.